Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Ángel Lockwood, quien tiene un doctorado en materia constitucional. También tiene una maestría, un máster en ciencias políticas, precisamente en la Universidad Castilla-La Mancha en Salamanca, España. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será la doctora Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la República, ex ministro de Educación y una de los líderes principales del Partido Revolucionario Moderno. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección, Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Cada día que pasa, el comportamiento político de nuestros gobernantes, del primero de todo, del presidente constitucional Danilo Medina Sánchez y de su aparato de gobierno, nos obliga a pedirte a ti, familia dominicana de todos los colores políticos, que tenemos que hacer oposición. No es posible que el ciudadano común, el dominicano que sufre empobrecimiento económico por las políticas económicas criminales de la administración, no proteste. No es posible que no podamos quedar callados cuando hay una crisis de valores, hay una crisis de inseguridad ciudadana, hay una crisis económica, hay una crisis social y también nos dicen que el presidente de todos, con tantos escándalos, tampoco tiene que hablarle al país. Pues somos nosotros, los ciudadanos, que aspiramos a tener esperanza con los gobiernos, aunque con este gobierno malo, nuestra esperanza es expresándonos en libertad y en democracia para que cambien de rumbo, criticándolo, porque tampoco nos quieren hablar para orientarnos como es la obligación del jefe del Estado. Hoy más que nunca, familia dominicana, tiene que darte cuenta que hay que hacerle oposición al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que encabeza el presidente constitucional Danilo Medina Sánchez, porque estamos cada día viendo que estamos sufriendo un pesimismo, porque el gobierno lo promueve. En medio de una crisis de confianza, también lo promueve. Y los que roban y saquean el patrimonio de la nación, de nuestros impuestos, con su corrupción y con su impunidad garantizada, porque controlan todos los poderes, hay que decirle, basta ya. No es posible el continuismo de una locomotora de corrupción que representa el PLDismo gobernante sin que los dominicanos de todos los colores protestemos. Qué bueno que existe la Marcha Verde, qué bueno que se fortalece la oposición política para cumplir con su deber democrático. En democracia y libertad, hacerle oposición criticando a los gobiernos malos como el que tenemos es una obligación de todos. No tengamos miedo. La democracia dominicana tiene más de 56 años y esa democracia, héroes y heroínas pusieron su sangre para que hoy todos los dominicanos de todos los colores políticos podamos vivir en democracia y en libertad. Hagámosles oposición
critiquemos al gobierno y cuando el gobiernazo malo de Danilo haga una acción positiva, también se lo reconocemos. Hoy esas acciones positivas están ausentes porque no quiere hablarnos de los escándalos de corrupción sin sanción cuando garantizan tanto control en sus manos, porque el primero de todos controla todos los poderes y hoy nos desacredita el mundo, el Foro Económico Mundial, de que la justicia en la República Dominicana no es independiente, lo que todos sabemos. Y como siempre, le vamos a presentar como nuestro primer personaje de la semana, nuestro invitado. Hoy será el doctor Ángel Lockhart. Precisamente 5 obras: el sistema electoral dominicano, la cuestión electoral dominicana, teoría política, comentando los autores, la representación política en un Estado fallido, democracia y justicia en América Latina. Solamente vamos a hablar con el doctor Ángel Lockhart sobre las primarias, sobre la Constitución, sobre ese derecho de todos nosotros. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Ángel Lockhart, quien tiene un máster en Ciencias Políticas en la Universidad Castilla-La Mancha de Salamanca, España. También tiene un doctorado constitucional en Derecho Constitucional, también en Europa, en España. Pero también hizo su tesis de grado acerca de los procesos electorales de la República Dominicana. Hoy vamos a hablar con don Ángel Lockhart solo acerca de esa constitucionalidad en un momento en que hay diferentes opiniones de que las primarias debe ser con el padrón de la Junta Central Electoral. Esa es la posición del presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez, y del PLDismo que gobierna ese partido. También están los opositores que prefieren que se celebren las primarias con el padrón de cada partido político. Y de esa manera no hay posibilidades de que el que está en el poder político se atreva a querer escoger también a los candidatos de la oposición. ¿Qué podría usted decir? Guillermo, esa es una discusión de hace días, muy actual. Toda esta semana se ha seguido escribiendo del tema. Cuando se habla de una ley, Guillermo, tendríamos que preguntarnos siempre, porque toda ley es un acuerdo político primero y después es que es una norma. ¿Cuál es el objeto de esa ley? El objeto de que haya primarias, todo el mundo lo entiende, que se democratice la vida de los partidos. Ahora, cuando tú quieres que la primaria sea sobre la base no democrática, sobre una base que atenta contra la vida del partido, de cada partido, entonces tú tienes que preguntarte cuál es el objeto de esa ley. En muchos países del mundo se celebran primarias, en Estados Unidos se celebran primarias, pero en Estados Unidos se celebran primarias entre aquellos que se inscriben en un partido. El presidente Trump quería hacer política, se inscribió en el Partido Republicano y fue candidato por ese partido. Pero a nadie se le ocurre que sin haberse inscrito en ese partido, sea candidato de ese partido. Winston Churchill fue primer ministro en Inglaterra por 2 partidos diferentes, pero él primero practicó en un partido, salió de ese partido y luego se afilió al otro partido. Yo no he visto en el mundo ninguna propuesta como esa de que vote todo el mundo en las elecciones de todo el mundo, porque eso daña la naturaleza que la Constitución le da a cada partido, como un transmisor, un creador de voluntades. Los partidos políticos existen para ser eje de transmisión para la elección de cargos públicos de las personas que piensan de una manera.
Entonces, es contra el principio de la democracia que una persona que no piensa de una manera, de una ideología política, que es conservador o que es liberal o que es demócrata cristiano o social cristiano, vaya a votar en la elección del candidato de la parcela contraria. Eso no se le ha ocurrido a nadie en la historia de la humanidad. Aquí ya hubo una experiencia, Guillermo. Aquí tuvimos una ley de primarias y esa ley de primarias fue declarada no conforme a la Constitución por la Suprema Corte de Justicia anterior, que era la que tenía la titularidad para conocer de las acciones directas de inconstitucionalidad. En consecuencia, ahí aplican dos criterios. Estamos hablando de la sentencia 286-05. Estamos hablando de la sentencia que anuló la ley 286-04. Esa sentencia tiene dos particularidades. La primera es que es vinculante, porque las decisiones de ese poder son vinculantes. La otra es que violar el precedente de esa sentencia afecta a la separación de poderes, porque le hemos dado a la justicia, ahora al Tribunal Constitucional, la capacidad de juzgar la constitucionalidad de las leyes. En consecuencia, cuando ellos deciden que un hecho es inconstitucional, ya el Congreso no puede conocerlo de nuevo. Pero también está el tema que se ha tratado ya antes de los precedentes constitucionales. Sin embargo, yo no he visto que se ha tratado un tema que quizás es el más importante ahí, o la naturaleza del tema, porque he visto que algunos lo han referido, que es la del artículo 277. El artículo 277 establece... Estamos hablando de la actual Constitución de la República. Así mismo. La Constitución del 2010. En la Constitución del 2010, algunos han olvidado que hubo un acuerdo político. Las constituciones, Guillermo, como saben los amigos que nos están viendo, las constituciones son en realidad acuerdos de carácter político que se aprueban y se convierten en la norma del Estado y reflejan un sistema político, reflejan acuerdos de carácter político. La Constitución del 2010 refleja un acuerdo político entre el PRD que representaba Miguel Vargas y el Partido de la Liberación Dominicana que entonces representaba Leonel Fernández, que hacían mayoría en aquel pacto de las corbatas azules. Ese acuerdo estableció el artículo 277. Entre otras cosas, los historiadores van a reseñar el hecho de que eso fue para blindar las decisiones de la Junta y cuidarse de que a Sumlan no la presentaran de nuevo en alguna época posterior. Porque ese acuerdo es un acuerdo de carácter político para blindar la Constitución al análisis de las decisiones previas. En consecuencia, no hay manera de que ningún tribunal conozca eso como precedente, porque el 277 es un blindaje para que no se revise lo anterior. Lo anterior es todo, pero lo anterior también es esa decisión de la Suprema Corte de Justicia. En consecuencia, no hay lugar a inventos. Si el Congreso Nacional fuera apoderado de una ley que vaya a discutir lo mismo, en los mismos términos, como dijo el magistrado Subero la semana pasada, sería un error. Sería desconocer el principio básico de la Constitución, que es el de la separación de poderes. En la Constitución hay cosas irreformables, Guillermo. Irreformables. Por ejemplo, la Constitución en el artículo 3 te establece que el gobierno es republicano, representativo, pero la Constitución dice que eso no se puede reformar. De esa misma manera, el 277 no permite que se conozcan de nuevo las cosas que ya fueron falladas y que formaron parte de los acuerdos para aprobar esa Constitución. Doctor Ángel Lócuar, ¿y cómo se puede justificar que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, el brazo político del gobierno, ese comité político que lo encabeza el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina y donde está el presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez, pueden escoger a 5 abogados, a 4 dominicanos y a un extranjero para que decidan si es constitucional o inconstitucional o si se viola la Constitución? ¿Qué diría usted? Me reiría, Guillermo, y me reiría porque vi tu programa de la semana anterior, que me voy a referir a él de nuevo, y vi lo que dijo de esa supuesta comisión el magistrado Subero. Como es un hombre que no pertenece a ningún partido, podríamos tener su criterio por objetivo. ¿Qué dijo él? Él dijo que la decisión de ese comité, de esa comisión, va a ser
la del que tenga mayoría. Si Danilo tiene 3 y Leonel tiene 2, es 3-2, que en consecuencia ese sería el resultado. Sin embargo, a mí eso no es lo que me preocupa. A mí me preocupa que el Partido de la Liberación Dominicana sea el que le trace la pauta a todo el país y el país no haya protestado de que se vaya a reformar la ley electoral, que es una ley orgánica. La ley electoral solo se reforma por mayorías calificadas, reforzadas. ¿Por qué? Porque se quiere que las cuestiones electorales sean de consenso en este país y en todos los países democráticos de la tierra. Sin embargo, una comisión de un partido es la que va a decidir la ley que va a regular a todo y la gente no se ha tirado a la calle a hacer cacerolazos por lo menos. Y el magistrado te lo analiza desde un punto de vista objetivo. No. Usted dice el doctor Jorge Suguero. El doctor Jorge Suguero. No. El punto de vista objetivo no es el que te llama al escándalo que significa una propuesta de tal naturaleza, porque si tú me dijeras, no, el presidente Medina va a convocar a una comisión de expertos neutrales y el presidente Medina representa al Estado, yo te diría, bueno, ahí va a estar todo el mundo. Pero es que ahora lo que te han dicho es que va a ser una comisión del PLD. En consecuencia, ¿qué es lo que va a decidir la comisión del PLD? Si es abierta porque el presidente quiere abiertas. ¿Cuál es el objetivo de abiertas? Tener la capacidad de incidir en la elección de los candidatos de los otros. Eso es antidemocrático. O si son cerradas, que es la postura que se ha hecho pública del presidente. Pero explíquenos, por favor, doctor Ángel Lócuar, que pueda incidir en la escogencia de candidatos de sus opositores. Estamos hablando que el partido de gobierno tiene ese interés. ¿A dónde vamos a llegar entonces? Guillermo, tú tienes que analizar, como todo televidente, tus televidentes son gente muy duchas, muy entrenadas, tienen años mirándote hablar de política y los dominicanos participamos en la política todos los días, todos los televidentes saben que tras cada ley hay un objetivo. El objetivo ideal de una ley debe ser el bien común. Una ley de partido debe tener como objetivo el fortalecer las entidades políticas para que hagan mejor su papel. Si los partidos políticos hacen mejor su papel, la democracia dominicana va mejor. El objetivo de que todo el mundo vote en la elección de todo el mundo es un objetivo que obviamente no es para fortalecer a los partidos políticos, sino para tener la capacidad de influir en la elección de los candidatos de los otros partidos. ¿Qué es lo que se quejan en Estados Unidos ahora? Y ha sido una queja continua previo a la elección y después de la elección última de Estados Unidos. Que Rusia intervino, ¿o no es verdad? Todos lo han visto en los periódicos. Bueno, pues aquí hacer primarias abiertas es exactamente igual a que la Junta Central Electoral dictara una regla, si pudiera, en la que se establece que todos los que estén residiendo en la isla pueden votar para elegir al presidente dominicano, incluyendo obviamente a los haitianos. Porque una cosa es cuando tú dices los que residen en la República Dominicana y otra cosa es cuando tú dices los que residen en la isla, entonces para elegir al presidente dominicano pueden votar los haitianos. Exactamente eso es lo que significa primarias abiertas. Que los candidatos del PLD, por ejemplo, como no hay padrón, vayan y voten en la elección del candidato del PRM por aquel que ellos entiendan que es el candidato más débil. No hay otro objetivo, porque el partido que no es capaz de organizar su padrón y de producir de entre sus militantes a un dirigente para que sea dirigente o a un dirigente para que sea candidato, yo coincido en que no está en capacidad de dirigir al país. Entonces, doctor Ángel Lócuar, ¿qué hay detrás? Explíquenos con claridad qué puede haber detrás del interés, por ejemplo, de quien tiene no solamente la presidencia de la República, sino que gobierna la mayoría del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene la mayoría en el comité político y en el comité central, que es el presidente Danilo Medina Sánchez. ¿Qué puede perseguir el presidente de la República? Yo no puedo decir lo que él puede perseguir, porque eso sería una pretensión excesiva de mi parte. Yo te puedo analizar lo que aparentemente cualquier ciudadano puede poner sobre la mesa. Bueno, un ciudadano puede decir sobre la mesa, el presidente quiere ir. Otro ciudadano te puede decir, el presidente no quiere ir porque tiene que reformar la Constitución,
pero quiere llevar a un apadrinado, podría ser, y quiere que ese apadrinado se enfrente con el candidato más débil del otro lado. En la regla política te pueden analizar eso. Pero en definitiva todo coincide en el hecho de que es una conspiración contra la oposición y las leyes no son para conspirar contra nadie. Este país necesita que la sociedad reclame una ley electoral mejor que la que está en el Congreso, que es de muy mala calidad. Guillermo, aquí nos metemos cliché y nos dedicamos a hablar de un tema y nos olvidamos de lo trascendente. Ahora mismo estamos con el tema de las primarias porque se han encendido las luces rojas, pero ya dejamos de hablar del tema del financiamiento. Y cuando hablábamos del tema del financiamiento, muchos creemos, quizás erradamente, que el problema del financiamiento no está en la cantidad de dinero que se colecta desde Palacio Nacional, que es un delito en todas partes del mundo. Pero aquí todo el mundo se concentra en el origen del dinero, si es lícito, si es ilícito, si viene de las drogas, si no viene. El origen del dinero hay que controlarlo, mira lo que pasó en Brasil. Pero lo principal es controlar el gasto de campaña. Porque si el gasto de la campaña, que puede controlarlo la Junta Central Electoral hasta sin ley, se hace eficaz, no importa todo el dinero que tú chantajees para que te den o tú recibas de manera lícita, si tú no lo puedes usar, no puedes malutilizarlo en contra de tus adversarios políticos. Ahora, el cliché es las primarias, si son abiertas o si son cerradas. Pero es que lo que decidió la Junta no, lo que decidió la Suprema en virtud de una instancia presentada por el hoy presidente de la Junta Central Electoral en el año 2005, lo que decidió la Suprema fue que no a las primarias organizadas por la Junta Central Electoral, porque es inmiscuirse en la selección de los candidatos de los partidos de manera incorrecta. Pero no, por ejemplo, yo no estoy en contra de las primarias, yo estoy a favor de las primarias, pero las primarias que debe organizar cada partido con sus militantes y que todos los militantes voten. Ya hay que dejar en el pasado la elección a través de convenciones que compran delegados, que los cambian, que llevó a los partidos políticos a muchos desastres. Pero aquí se está haciendo primarias. Desde 1986, Guillermo, es que aquí queremos, al final de una década, empezar a discutir lo que ya discutimos 30 años atrás. Desde 1986, los partidos fueron abandonando las convenciones. Hoy en día, muy pocos partidos hacen convenciones y cuando las hacen es para ratificar las primarias, porque originalmente las primarias no estaban en los estatutos de los partidos. Pero de eso empezó aquí a hablar el doctor José Francisco Peña Gómez. Y se empezaron a hacer, como se hacen en Estados Unidos, que la gente se inscribía en los padrones de los partidos y se votaba de manera masiva. Y además eran lindísimas las primarias. El PRD en el pasado hizo primarias de manera ejemplar. El PLD hizo primarias y no las organizó la Junta Central Electoral. No, hombre, las primarias son buenas. Lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia en una decisión vinculante es que las primarias no las debe organizar la Junta Central Electoral. Pero ahora tienen a la gente un poco confundida de si primarias abiertas y cerradas. No. No fue eso lo que decidió la Suprema Corte de Justicia. Lo que la Suprema Corte de Justicia decidió fue que las primarias no las organizara la Junta Central Electoral. Pero los partidos siguieron organizando primarias. Los últimos candidatos todos se eligieron en primarias organizadas por los partidos. Cuando tú quieres cambiar eso, tienes que tener un objetivo, y hoy el único objetivo analizable en la mesa es que tú quieres hacer un desorden en los otros partidos. Es por eso, Guillermo, que con frecuencia hay que recordar al presidente Balaguer. Porque un presidente que sale de un partido no deja de ser político, pero debe dejar de ser partidista. Balaguer siempre dejaba a otra persona frente del partido, a Ney Arias, a Donald Ricabral, pero siempre otro era el que estaba en la cuestión política del partido. Y el presidente se dedicaba a ser presidente de todos. Danilo no puede pensar como miembro del comité político, aunque sea miembro del comité político. Ahí disiento, por haber sido yo político, del magistrado Subero, que refería la semana pasada que no dejaba, que no se quitaba a Danilo la chaqueta de dirigente político. No, se la debe quitar, porque él es presidente mío, que no soy de su partido,
En consecuencia, Danilo no podría, no debería, ya lo hizo, no debería decirle al país que el PLD va a designar una comisión de 5 abogados constitucionalistas para que ellos, mediante un resumen, una comisión, un dictamen, le digan al Congreso que ellos controlan qué ley nos van a dar a todos, porque eso es casi una ofensa. Además, Guillermo, de que el PLD no tiene en el país 5 constitucionalistas. Y hay una cosa peor. Mira, el gobierno dominicano contrató a la salida de la Constitución del 2010 a un grupo de expertos internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos para hacer 2 tomos, bellísimos, 2 tomos de comentarios sobre la Constitución dominicana. Yo tuve la oportunidad, sin saberlo, de ir a el Colegio de Doctores en España a hacer una exposición sobre la democracia dominicana. Y cuando en una de las expresiones dije que la República Dominicana había perdido la democracia, este caballero se increspó, se molestó, me dijo que cómo yo era tan categórico. Y le dije, bueno, porque en ciencias políticas, que es la base de toda constitución, por eso sostengo que el que no sabe ciencias políticas no puede saber derecho constitucional, puede ser un procesalista del constitucionalismo, pero no sabe la esencia del sistema, porque la Constitución lo que hace es revelar las reglas de un sistema político. Entonces yo le decía, dígame usted, pero esto es en un claustro de doctores, dígame usted, si en un país donde con el 37% de los votos, un partido controla 97% del Senado, 67% de la Cámara de Diputados, los órganos de control democrático, el Poder Ejecutivo y la justicia, dígame usted si hay democracia, si hay balances de poderes. No los hay. Bueno, evidentemente que la discusión y la exposición duró más que el tiempo que tenemos aquí. Déjame decirte que al terminar, ese eminente constitucionalista, cuyo nombre es Javier Díaz Rebollo, me dio sobresaliente cum laude y admitió que yo tenía la razón. Hoy, 4 años después de esa conferencia, Guillermo, yo sigo sosteniendo que la República Dominicana perdió la democracia. Y no debemos seguir perdiendo lo que nos queda de la democracia. El presidente tiene que actuar como presidente, porque cuando él recibió un mandato para presidente, tenía que recesar en su interés político partidario, porque nos gobierna a todos, las leyes que él propone son para todos. Entonces, Guillermo, cuando un presidente propone una ley para subvertir el orden de elección en otro partido, no está actuando conforme al juramento que hizo de respetar la Constitución y de ser presidente de todos los dominicanos. Yo, humildemente, como quizás muchos de tus televidentes, les rogaría al presidente que ejerza el papel de presidente de la República y no el de miembro del comité político del PLD, porque el papel de miembro del comité político del PLD va a sepultar su legado histórico. Yo no sé si él se quiere presentar, Guillermo, yo no sé si él quiere apoyar a otro, yo no sé si él quiere que el candidato sea Luis o que sea Hipólito. Yo solo sé que la gente ve que con esto de las primarias abiertas, que no aportan nada al sistema, sino que atenta contra el sistema, y la gente, Guillermo, ve en el espejo de los otros. Los dominicanos hoy, a pesar de que tenemos una economía estable, con una mala situación económica, la gente hoy ve cada día en la prensa el espejo de Venezuela. Y no queremos que el sistema político dominicano tenga la suerte que tuvo el sistema político de Venezuela por cosas como esa, la de tratar de elegir los candidatos de los otros partidos. El presidente puede hacer que entonces surja un antipartido. Y un antipartido, un antisistema, porque la República Dominicana tiene una población crispada que no encuentra cauce democrático en el que haya seguridad. Mira, Guillermo, yo fui el pasado jueves a la Asamblea de la Federación de Comerciantes y aquello daba grima. Gente dedicada al comercio y los que estaban ahí casi todos eran hombres de más de 55 años que tienen toda la vida dedicada al trabajo, crispados contra el gobierno por la persecución fiscal que padecen, por los abusos que se cometen en contra de ellos, que aún teniendo en muchos casos procesos sancionadores pendientes de decisión, van y le cierran los negocios. Y tienen un negocio aquí y le cierran una plaza entera. No, Guillermo, no queremos que el país vaya por ahí. Eso no conviene. Eso no es bueno para el presidente. Eso no es bueno para nadie. Aquí lo bueno es que se hagan leyes justas, honestas, sin trampas debajo,
para que la democracia discurra de manera normal. Doctor Ángel Locuar, no podemos dejar de hacerle esta pregunta. En medio de ese descrédito que lo plantea el propio aparato político, que es el PLD, con las primarias, el descrédito en el Poder Judicial, ¿hasta dónde cree usted que llegue ese descrédito hoy? Ay, Guillermo, ahí sí está la cosa fea. Y lo lamentable es que hay un descrédito enorme habiendo jueces buenos. El sistema judicial ha sido descalabrado porque es que se colocó en la cúspide, se cercenó la gerencia judicial, que llegó a tener buena gerencia. Eso quiere decir jueces de carrera. No, buena gerencia era que estaba bien administrado y esa administración gerencial producía jueces de carrera. Entonces, eso se descabezó políticamente arriba. De hecho, hoy es más fácil conseguir un juez bueno abajo que arriba. Entonces, ese descalabro viene acompañado de otra cosa más trágica. Trágica, Guillermo. Yo acabo de llegar de España y en España encontré unos abogados asombrados de las cosas que pasan aquí. Una de las cosas que me relataron fue que una casa, una villa en Casa de Campo, decomisada por el gobierno de España, comunicada al Procurador General de la República, incautada por la Procuraduría General de la República, puesta en custodia de la Procuraduría General de la República, tiene un vergante ahí 5 años ocupándola, 5 años ocupándola sin pagar, una casa que es del gobierno de España, al cuidado del Procurador General de la República. ¿Y tú sabes lo que hizo ahora? Se la está adjudicando por una deuda fabricada y el procurador no se ha enterado o sus subalternos no le han informado. Pero ¿qué te digo de la justicia? Si lo que se habla fuera del país, entre los empresarios, es que cuando tú logras sentencias justas, los funcionarios las desacatan. Guillermo, no es tu amigo, tu invitado de hoy, Ángel Locuar, el que lo dice. Quien le ha dado la vuelta al mundo diciéndolo y a la República es el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara. En este programa yo te he dicho que para que se pague una sentencia de expropiación consignada en la Ley General de Presupuesto, te mandan a un individuo para que tú firmes una sesión por el 30 y a veces por la mitad de los fondos, Guillermo. Pero eso es cuando tú consigues la sentencia, pero tampoco es fácil conseguir la sentencia porque muchos jueces tienen miedo. Entonces estamos hablando de corrupción establecida para quedarse. Corrupción y abuso, porque hay dos cosas. Hay corrupción y hay un sistema de abuso. La gente en todo país del mundo tiene que creer, porque así lo dice la Constitución y la ley, que el Estado actúa de manera legal, de manera lícita. Yo no puedo creer que cuando yo voy a una oficina pública me van a engañar. Yo tengo que creer que ahí me van a prestar un servicio decente. Mira, ayer, sábado, yo estuve en La Romana. En Villahermosa, EDESTE no le ha pagado nunca el impuesto de la ley 125 a ese municipio. Y ese municipio embargó, como deben hacer todos, embargó a EDESTE para que le pague 60 millones a un municipio de muertos de hambre, un municipio poblado, pobrecito. ¿Y tú sabes lo que hizo EDESTE? Señor presidente, eso no. Le mandó 2 personas a decirle al alcalde que le iban a cortar la luz del estadio, del play, del matadero, de las calles, y así se puede hacer gobierno. Pero así operan todos los funcionarios públicos, o te chantajean, y ya hemos visto, como tú leíste en el programa anterior, que cuando no te pueden chantajear, te mandan a matar. Doctor Ángel Locuar, con usted podemos hablar por muchas horas y lo apreciamos, pero vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Al presidente, que al controlar todos los poderes se ha convertido en el eje de la vida dominicana, yo le rogaría al presidente, con humildad, que sea presidente de todos, Guillermo, que esa iniciativa del presidente para enviar leyes al Congreso, ese poder de control político que el presidente tiene, lo use para todos. Y que su legado sea el haber sido presidente de todos y no el haber concentrado el poder para que unos dirigentes del PLD lo utilicen como escudo para vagabunderías. Porque hoy, al no haber instituciones,
la única institución que existe es la presidencia. Si la presidencia continúa parcializada políticamente, ni siquiera esa existe para garantía de los intereses de los ciudadanos. Ciudadanos que el presidente juró que protegería. Hoy en el país no hay donde reclamar un derecho, porque el control que el PLD tiene es tal que lo único que está controlado es el abuso del PLD y la impunidad de los que abusan. Doctor Ángel Lockwood, apreciamos muchísimo este tipo de conversación analizando precisamente temas de palpitante actualidad. Nosotros creemos que esta es una conversación importante que contribuye a que cada dominicano se dé cuenta de lo que está ocurriendo desde el poder político para imponerse en los partidos de oposición. Le reiteramos que este programa va a continuar haciendo frecuente su presencia aquí en Aeromundo para seguir conversando ante un pueblo dominicano que necesita de opositores que los representen. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Ángel Lockwood y hoy hemos tratado el tema constitucional de las primarias en los partidos políticos. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será la doctora Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la República, ex ministro de Educación y una mujer al servicio de la sociedad dominicana. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestra invitada la doctora Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la República, ex ministro de Educación y una dominicana que forma parte del liderazgo del Partido Revolucionario Moderno, pero una mujer que defiende la democracia y la libertad en la República Dominicana. Doctora Milagros Ortiz Bosch, nos sentimos muy contentos de tenerla hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante el pueblo dominicano preguntándole a una mujer que ha estado comprometida con el adesentamiento del Poder Judicial en la República Dominicana. ¿Cómo ve usted ahora este gran descrédito? El Foro Económico Mundial nos coloca como República Dominicana en el lugar 137 en el lugar 130 de 137 países de Naciones Unidas donde no hay independencia del Poder Judicial, sí, porque está comprometido con la política. ¿Qué podría usted decirnos? Primero, agradecerle la oportunidad, que ya son 50 años abriendo esta ventana al país, que yo pueda estar presente en una fecha tan importante y hablando con gente que lo escuche toda la semana y que oye mensajes de democracia y de creatividad permanentemente. Usted sabe que yo fui parte de la renovación de la justicia en el año 1997. Para aquel entonces se decía que la justicia era un negocio privado, algo descompuesto. Un mercado donde se vendían sentencias. Y yo recuerdo que tras la crisis del año de las elecciones del doctor José Francisco Peña Gómez en el 94, una de las cosas que él impuso fue la independencia del Poder Judicial. Y tuve yo la magnífica oportunidad de ser la representante de aquellas ideas dentro de la Casa Vieja en la que vivíamos entonces. Yo le diría a usted que por algo el mundo globalizado ha especializado áreas de investigación que les sirvan de referencia a los estados para poder hacer crítica o hacer una visión de dónde las políticas públicas pueden cambiar. El Foro Económico Mundial, la OCDE, el Latino Barómetro, Transparencia Internacional. La Prensa Internacional, todo eso son organismos, inclusive muchos dependiendo de lo que es el sentido global del mundo, del universo, con instrumentos para que los gobiernos trabajen y revisen y modifiquen y sigan en progreso en el avance de las sociedades. Los números que están revelando
sobre todo del Foro Económico Mundial de la Justicia, nos indica que siendo la justicia uno de los pilares de la democracia en cuanto a división de poderes, aquí estamos mal, aquí estamos obligados a mirar hacia allá. Y sobre todo el gobierno que nos preside está en la obligación de declarar y de plantearse reformas adecuadas. No es la reforma tributaria, no es la reforma simplemente de la ley del sistema eléctrico, es la reforma de la base más importante, inclusive para los negocios. Donde no hay transparencia, donde no hay justicia, es muy difícil que se desarrolle una política de inversiones y desarrollo adecuada a la necesidad de comercio. Sin seguridad jurídica no hay avance. No hay inversiones. No hay inversiones. Eso es así. Eso es lamentable, porque de verdad en esa reforma se consiguió avanzar. Pero es la posesión. Cuando un partido hace una constitución, porque para eso fue esa constitución, que iba a ser una constitución que por una constituyente hicieron una revisión de la constitución, terminaron entregando, haciendo una urdimbre de amarrar la justicia, los poderes del Estado, unificarlo todo, y eso, concentración de poderes, es un indicativo terrible de corrupción, de descomposición y sobre todo de dañar la justicia dominicana. Doctora Milagro Ortiz Bosch, estamos hablando del presidente Danilo Medina Sánchez, hoy presidente constitucional de la República, que tiene el dominio de todos los poderes del Estado con su brazo político, que es el Partido de la Liberación Dominicana. No hay contrapeso. ¿Qué daño se le hace a las instituciones del país y a la democracia dominicana desde su punto de vista cuando estas circunstancias que vivimos hoy nos dañan a todos? Mire, hay un movimiento social en las calles que demuestra que no todo es como era antes. Hay una actitud crítica de la sociedad y mayoritariamente en manos de la juventud. Eso es un indicador, un indicativo de cómo debería transformarse la conducción del gobierno para tratar de evitar males mayores. Pero les puedo decir una cosa que para mí es importantísima dejarla muy clara. Hay una fuerza, el PRM está intentando ser una opción política de características diferentes. Y le digo por qué. Por ejemplo, a ese partido se le pudieron haber hecho todas las ofertas para entrar en los repartos de las posiciones y de los jueces. Y no aceptó, porque afirmó que solamente la concertación, el consenso era el que debía producir una mejoría notable en las instituciones que tienen que ver con los procesos electorales. Este partido denunció el proceso Odebrecht, Danilo Campaña, no solamente con un documental, sino con un sometimiento a una instancia de investigación ante las autoridades judiciales. Este partido entonces logra lo que nunca habíamos logrado, que todos sus diputados lucharan contra la reelección. Diputados nuestros se fueron a la Procuraduría General de la Nación a decirle, les quiero decir cuánto me están ofreciendo por votar por la reelección. Y todos no fueron llamados y todos votaron en contra de la reelección. Es el partido que entregó cuentas. Las cuentas de este proceso electoral es el PRM el que le entrega transparente, documentación por documentación, en cientos de páginas, no en 4 paginitas. Hay un partido, el PLD, que usó cientos de millones de pesos y entregó un folletín de 4 páginas sin documentación. Entonces nosotros también hemos creído en la democracia, hemos creído que la gente tiene que volver a creer en los organismos, a creer en las instituciones. Tenemos una dirección que se reúne toda la semana. Estamos construyendo el padrón electoral, estamos registrando nuestra dirigencia, estamos organizando un partido con características tan notables que, por ejemplo, nosotros entregamos las declaraciones juradas
de nuestra gente, casi mayoritariamente en un solo día. Otra cosa importante que queremos decir es que en esta actitud, en este momento en que un partido ha logrado por segunda vez detener las leyes fundamentales, que son las leyes fundamentales de la democracia, que son la ley electoral, del régimen electoral, vencida desde el 26 de enero del 2010, porque la Junta Central Electoral fue dividida, le cambiaron sus atribuciones, esa es una ley obsoleta, esa es una ley que no permite seguir funcionando sin introducirle aspectos normativos que terminen con la corrupción, porque es ahí donde comienza la corrupción, es ahí donde comienza el uso inadecuado de los fondos públicos, haciendo uso los gobiernos de los fondos que son de todos los dominicanos en su propio beneficio. Nosotros estamos haciendo entonces un llamamiento ya a convención, nosotros estamos tratando de hacer las cosas de manera diferente. Y hay de nosotros, si de repente nos ponemos a no cumplir con las cosas con las que hemos planteado al pueblo dominicano una fuerza, un camino de respeto a la democracia, de construcción de organizaciones aptas para el mundo de hoy y para la honestidad que necesitamos. Entonces, yo digo que lo que usted le plantea, ahí está la ciudadanía, ahí está la gente en la calle, ahí estamos construyendo un partido político, ahí está un país viendo el desastre que tenemos de gobierno. No hay supervisión para nada. Los últimos muertos de este país son actos que pudieron ser resueltos si hubiese habido una supervisión de qué hacía el CEA, quién lo controlaba, por qué se vende los tres brazos, por qué lo de onza, por qué esos contratos absolutos, no hay una ley de compras y servicios del Estado. ¿Dónde está la aplicación de esas leyes? ¿Dónde aparece entonces la muerte de este joven abogado Junior Ramírez, que acaba desmontando primero el secuestro y segundo el robo? Porque se deja chantajear el ladrón. El que no ha robado no se deja chantajear. Entonces, hay desde el punto de vista también organizativo del Estado una falta de seguimiento, de vigilancia. Oye, cuando el presidente de la República se nos juramenta, cualquiera que sea, tiene que jurar cumplir las leyes. Óyeme, y de verdad, esa supervisión, esas leyes que se hicieron para reformar la modernización del Estado, esas leyes que revisaron lo que fue el secretariado técnico, Hacienda, el presupuesto, todas esas leyes eran para controlar el gasto público y hacerlo eficiente. Y todo eso entonces además no está. Y lo grave es que no lo dice el mundo. Un informe del Fondo Económico Mundial no es para Santo Domingo. Ningún compañero del partido ni ningún amigo suyo está ahí. Es el mundo el que está ahí, enterándose de lo que está pasando aquí. Y, como bien decías, hay la idea, una idea quizá brasileña, un poco a la samba, de que si el presidente no habla, el presidente se queda al margen. No, eso no es así. La responsabilidad de un jefe de Estado es asumir las cosas como en su tiempo y su momento las asumió Juan Bosch. Doña Milagro, usted sabe que hablar de la necesidad de adecentar el ejercicio político en la República Dominicana comienza con buenos ejemplos, no con los malos ejemplos. Hoy tenemos a un PLDismo gobernante de 17 años que precisamente un patriota de la República, Juan Bosch, lo fundó en el 1973, lo llevó y lo inició en círculo de estudio para enseñarle ética, moral, principios y valores. Y hoy tenemos un PLDismo gobernante encabezado antes por el corrupto y abusador de Leonel Fernández, todavía presidente del PLD, y ahora por el presidente constitucional Danilo Medina Sánchez. Grandes escándalos, Odebrecht, Oisoy, con sangre también,
Corde, SEA, ONSA y muchos más, los aviones Super Tucano, y no pasa nada en la República Dominicana porque el PLDismo gobernante lo domina todo. ¿Usted cree que esto puede continuar en tiempo de globalización, de transparencia, de lucha contra la corrupción pública y privada? ¿Qué diría usted? Mire, y además el sistema, el modelo deficitario con que cada año presentamos el presupuesto y que nos lleva inmediatamente a acrecentar la deuda del Estado, tanto externa como interna. Ese sistema va haciendo crisis ya en el mundo. Hace tiempo que hemos debido pensar en que un país tiene que gobernarse con criterios diferentes. Y eso lo promueve, don Guillermo, el clientelismo. Que esa carga de tener todo un partido nominado en la nómina pública. Todas estas entregas de pedazos de poder por razones de clientelismo electoral. Entregarle a cada partidito una nómina pública, una parte en la que no se revisa, en la que no se da seguimiento. Todo eso es parte de ese deterioro. Y de ese deterioro también es parte. Usted acaba de mencionar el caso de los tucanos. Acabo de ver en la prensa que se ha argumentado que no han citado a Embraer, la compañía que dijo que sí, que había hecho. ¿Y a quién? Que sobornó. Había senadores, legisladores. En ese expediente no aparece un legislador. Ahora hay que citar a Embraer. O sea, está bien que los expedientes se levantan para que se vayan desgastando y se vayan desapareciendo. Son apariencias mediáticas que acaban en hechos no realizables. Porque, por ejemplo, lo de los tucanos ahora va para largo, porque ahora hay que citar vía Brasil a Embraer, cuando en ese expediente del principio debió haber figurado esa figura que es la que declara y la que acepta haber sobornado y haber dicho los nombres de los que a quienes sobornó, de los legisladores que sabe que están implicados. Entonces, hay una necesidad de, a mis años, usted se refería al tiempo que tenemos algunos luchando por la democracia. Realmente es lamentable y es doloroso tener que decir que nos duele tener que decirle a gente que uno ha conocido, gente que me conocieron a mí, porque yo fui la primera directora de los círculos de estudio. Yo fui la que creé el sistema. Con don Juan. Con las ideas de don Juan, desde luego, y con de algunos compañeros. Menciono a Olga Ortiz, a Diomedes Mercedes, a Buret, o sea, los menciono a todos, porque no solo en este mundo una persona sola no hace las cosas, las hace todo. Pero donde yo veo el caos más grande de ese pasado hermoso a este presente de ahora, es haber visto cómo ante la prisión o detención del señor Rivas de la Onza, cientos y cientos de PLDistas de ese municipio. Manuel Rivas. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana en el municipio en Santo Domingo Este. ¿Cómo iba él avalado por el grito de los cuadros del PLD? Cuando yo recuerdo el orgullo que sentimos cuando Juan Bosch detuvo a aquellos dos servidores suyos, amigos suyos, porque habían entrado en actos de deshonestidad. Entonces, si ellos no son capaces, primero, de mirar lo que el mundo les dice, no hay, yo le juro a Danilo Medina y a la Nación, que no hay un PLDista, que no hay un PRMista, uno solo, en el Foro Económico Mundial, ni ninguno en Transparencia Internacional. Lo que se dice ahí es el mundo que se lo está diciendo. El análisis igual es para todas las naciones de América, y que estemos en esa posición nosotros, debe darnos vergüenza. Y vergüenza es que qué nos pasó, el deterioro del sistema jurídico, la falta de consecuencias, la falta de institucionalidad ha llevado a un deterioro de la vida social dominicana y al cambio de valores. Cuando el jefe superior no sabe traspasar, el jefe, y me quiero referir a jefe en sentido colectivo,
no es capaz de traducir una visión de servicio, realmente es de lamentarse. Y yo tengo dolor, vergüenza, pena del espectáculo que estamos teniendo. Pero no estamos vencidos. Estamos luchando por construir una gran oportunidad. Estamos luchando porque no cometamos errores. Este PRM no puede cometer errores. Tiene que saber que es una esperanza, y es una esperanza para seguir hacia adelante. O sea, que no es para venir a robar, que no es para venir a saquear el patrimonio público, que no es para venir a cometer actos de corrupción como los de hoy, sin sanción, y que todavía tiene una impunidad garantizada. ¿No cree usted que ese PRM no haría eso, no repetiría eso? No, la obligación es actuar de acuerdo, primero, leer lo que quiere la sociedad, lo que necesita la sociedad, lo que demanda el desarrollo, lo que la democracia del siglo XXI participativa requiere en términos políticos de avance. Es esa fe la que nos mueve a todos nosotros. Señores, don Guillermo, yo quisiera que usted me dijera si usted ha visto un grupo de legisladores como los que tenemos ahora, investigando, trabajando, denunciando, haciendo su papel fundamental, que es supervisar, representar, legislar y supervisar. Ese magnífico trabajo que acaba de presentar Farideh Raful debe conmover al país. Esa conducta de rectitud y de investigación de cada caso es algo que indica indicios diferentes. Lo que yo aspiro y lucho en esta cosa de decir que tengo pena es que se sepa que también tengo la alegría de que entre todos estamos haciendo un esfuerzo para darle al país, para construir una oportunidad de esencia y de entendimiento de lo que son las unidades, de entendimiento con más fuerzas políticas y sociales y económicas, y con más fuerza que sepamos que este discurso suyo, esta conversación semanal que usted tiene con el presidente, tiene una reclamación, un reclamo social y al mismo tiempo una oportunidad para que nos demos todos cuenta de que el camino en el que andamos no es el más correcto. Que dejemos de recibir llamadas de Yao Santana, que dejemos de recibir como mensajes de ese tipo y que oigamos los mensajes de la democracia, los mensajes de los pueblos, los mensajes de la salud, los mensajes que necesita la democracia para fortalecerse, una justicia real, una legislatura que no dependa. Mire, el presidente acaba de mandar al país, al Congreso, el proyecto de presupuesto, y antes mandó una ley aprobando unos bonos para financiar el presupuesto, previamente a que se apruebe el presupuesto. Y es la ley de presupuesto la que dice la de los que bonos, se debe buscar 1.500 millones de dólares. Sí, pero que eso es a posterioridad de aprobar la ley de presupuesto, porque la ley de presupuesto es la que dice a dónde va ese dinero. Él no puede aprobar la ley, mandar a aprobar el préstamo sin aprobarse primero el documento fundamental. ¿Y qué pasa? Ese Congreso lo va a revisar. Ese Congreso le va a decir al país, al presidente que se equivocó. Este Congreso le va a decir, como supo una vez, decía Cledecán a un presidente, Antonio Guzmán, que queríamos tanto, presidente, no, eso no es ahora, no es posible. Cuando el ciclón David pidió poderes extraordinarios don Antonio, y el Congreso PRDista de entonces, presidido por gente que creía como nosotros en estos principios, dijo que no, y el gobierno salió muy bien. Porque ese Congreso... Y don Antonio lo aceptó. Lo aceptó, eso es de demócrata. Eso es una lección quizás de unos años atrás no conocida, pero que uno quisiera volver a ver. En la preocupación social de estos tiempos, en la lucha contra la pobreza, en la búsqueda de la igualdad de oportunidades, en el pensamiento de Amartya Sen, que es el desarrollo humano, ver cambiar el modelo en beneficio del país y en beneficio también de que hay que de vez en cuando oír canciones. El presidente debe oír a Mercedes Sosa cantando que todo cambia. Que todo cambie. Doctora Milagro Ortiz Bosch, no podemos dejar de hacerle esta pregunta.
usted, una mujer que se ha ganado su posición en la vida política, en la vida social, con la familia dominicana, por su ejercicio de respeto al pueblo y por su ejercicio de decencia política. ¿Cree usted que el pueblo dominicano va a ver que se va a sancionar a los que roban y saquean el patrimonio de todos nosotros, el dinero de nuestros impuestos, con una marcha verde expresada por clase media y por pobres, pidiendo que cese el robo, que cese la corrupción, que cese la impunidad que garantiza el presidente de todos? ¿Qué dice usted? Hoy está en la calle la Marcha Verde, precisamente el domingo. Pero debo decirle que si no es ahorita, si no es ahora, es casi ya. Hoy en día, ahí están los papeles de Kennedy puestos en vigor a la luz pública. Hoy en día con la tecnología, todo lo que dicen nuestros analistas de economía, entre ellos Selman, Rijo, Silverio, un grupo de economistas que está atendiendo lo que pasa en el país, son datos analizados desde las diferentes fuentes gubernamentales. Mire, don Guillermo, el mundo en la República Dominicana va a cambiar. La República Dominicana, si no lo hace ahora mismo, lo va a hacer después. Y ese es un tema muy importante que usted ha tocado, porque el gran drama del PLD es la complicidad y cómo callar lo que ha pasado. Y ese es un tema que los políticos tienen que saber tratar con mucha delicadeza, porque sirve para crear pánico o también para crear división y excepción. O sea, si usted dice que si usted no cumple con ese mandato soberano de respeto a los bienes públicos, usted va a perder el favor del pueblo. Pero si usted tiene que desafiar sectores políticos para poder llevar hacia adelante esa visión, no importa el camino a seguir, porque ese es el que queremos todos los dominicanos. Doctora Milagro Ortiz Bosch, vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Bueno, yo sé que la inseguridad ciudadana no copa todo. Yo sé que ese es un elemento muy importante para la familia dominicana en sentido general. Esa inseguridad no tiene colores políticos ni tiene colores ideológicos. El nivel de deterioro, de violencia, de pobreza en las calles, lo que crea la riqueza desmedida frente a la pobreza sostenida, es el delito como manera de sobrevivir. Si tú eres rico robando, yo seré rico matando, o robando pequeñas cantidades. Si tú robas mucho, si tú robas 10 millones, ¿por qué no puedo yo robar 5,000 pesos de un colmado? Entonces los valores son fundamentales. Volver a encontrarse con reglas de respeto a la vida, al dinero, a la sociedad, es algo fundamental en lo que yo quisiera que en este momento pensáramos toda la familia dominicana, como desde nuestro pequeño rincón, una casita pobre, un apartamento grande, una casa mediana, podemos comenzar a ponernos de acuerdo para vivir en paz y conseguir la seguridad y la prosperidad de la familia dominicana. Doña Milagro, cuánto placer nos da siempre tenerla aquí en Aeromundo. Usted es un retrato hablado de muchas dominicanas y dominicanos que quieren un cambio político para que cada 4 años tengamos un presidente diferente y ojalá hasta de un partido diferente. Nosotros también entendemos que su presencia tiene que ser siempre repetida muchas veces, porque son tantos miles de dominicanas y dominicanos que siempre quieren escuchar a doña Milagro Ortiz Bosch. Muy complacido de tenerla hoy. Muchas gracias por la gentileza y quiero decirle que a lo mejor no es a mí, a lo mejor es a Aeromundo. Gracias. Gracias.
Mucho Amigos gusto. televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido la doctora Milagro Ortiz Bosch, expresidente de la República, ex ministro de Educación y una de los líderes principales del Partido Revolucionario Moderno. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Danilo Medina Sánchez, en esta audiencia que nos concede cada domingo muy complacidamente. Señor presidente, usted le ha dicho hoy al pueblo dominicano que usted le habla. Esta reacción suya fue como consecuencia de la petición que le hiciera la Asociación de Diarios de la República Dominicana. Nosotros, señor presidente, no compartimos su opinión. Nosotros somos de los dominicanos que creemos firmemente que usted y su gobierno con sus funcionarios están aplicando una política de estar sordo, ciego y mudo. Con tantos escándalos de corrupción, incluyendo la sangre, los crímenes, ¿puede el primero de todos, que es usted, señor presidente, hacer silencio? Creemos que es un grave error. Señor presidente, en un momento en que hay tantas familias dominicanas empobreciéndose, y me refiero a esa clase media que se empobrece por la política económica criminal que aplica su administración, por la política de endeudamiento, por la política económica de carestía de la comida, de las medicinas y de los servicios. Señor presidente, como el primero de todos, no debe hacer frecuente hablarle a su pueblo. Nosotros creemos muy firmemente, señor presidente, que por eso es que se hace necesario en democracia y en libertad, cuando tenemos gobiernos cansados, cuando tenemos un Partido de la Liberación Dominicana que tiene 17 años gobernando la nación muy mal. Primero lo hizo el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, ese que todavía es presidente del PLD. Y nosotros decimos que también lo hace usted, señor presidente. Por eso es mejor que cada 4 años tengamos un presidente diferente y de un partido diferente, porque no es posible que ustedes sigan teniendo el control de todos los poderes del Estado, que no hay contrapeso. Y todavía más, señor presidente, usted hace silencio cuando vemos al Foro Económico Mundial diciéndole al mundo que en la República Dominicana el Poder Judicial no es independiente, que lo controla el poder político de tantos años. Qué descrédito tan grande que se suma al descrédito que Transparencia Internacional también nos sitúa como uno de los países más corruptos de América Latina, de Centroamérica y del Caribe. Y no pasa nada. No le preocupa su administración, señor presidente. Además, cuántos escándalos. Cuando ustedes llegaron el 16 de agosto de 1996 al poder político, todo el pueblo dominicano tenía seguridad ciudadana. Y ahora, mire lo que ha pasado en esta semana, tantos acontecimientos con la inseguridad ciudadana, que los delincuentes nos roban, nos matan, nos secuestran, nos violan familias, hacen de todo, destruyen la ley y también desafían a la autoridad, a los policías y a los militares. También los matan y los desarman y nadie los para. Parecería que la Policía Nacional está al garete, no sabe qué hacer porque los delincuentes nos aplican la mano dura y no hay una respuesta
para llevar a los delincuentes a cumplir con la ley y a que no nos maten. Señor presidente, eso demuestra que el PLDismo gobernante de ayer y de hoy no tiene capacidad para ser eficiente y devolverle la tranquilidad a los hogares dominicanos. A esos hogares dominicanos, señor presidente, que tienen tantas dificultades, nuestras familias, por la crisis económica, porque el que tiene un empleo, el dinero no le da. Y la familia desesperada. Y si nos vemos con los estupefacientes, con las drogas dañando a nuestra juventud, también hay un reclamo. Pero también con la crisis de valores, señor presidente. Una mamá matando a su hijo de 5 años. Un padre violando a sus hijas. Es decir, un deterioro que nos daña a todos. Y el primero de todo hace silencio. Señor presidente, nos encantaría, si es posible, que usted revisara esa política equivocada brasileña de Joao Santana, de que usted no debe opinar de los escándalos que ocurren en la República Dominicana, nos dice nuestra fuente, que ese es el asesoramiento principal. Señor presidente, ese pueblo dominicano que lo eligió usted presidente de la República necesita escuchar que usted nos guíe y que nos gobierne bien. Y a los que roban y saquean el patrimonio de todos nosotros, del dinero de nuestros impuestos, que se aplique ese régimen de consecuencia que lo manda la Constitución y las leyes de la República, y no jueces políticos comprometidos con la corrupción sin sanción, garantizando impunidades. Reflexione usted y nosotros, señor presidente, en tiempo en que las esperanzas al pueblo dominicano hay que abrírselas, y usted debe abrirla hablándonos a todos con esa verdad que necesita la familia dominicana en tiempo en que hay una crisis grande de confianza con su administración y con tantos miembros del comité político y del comité central del PLD, brazo político de su gobierno, que se han hecho multimillonarios desde la función pública. Reflexione usted y nosotros, señor presidente, lo que buscamos y queremos, fortalecimiento democrático en libertad. Muchas gracias. Y quiero agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad que ustedes nos dan a nosotros al recibirnos cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de esa clase pobre y de esa clase media que se empobrece por esa locomotora de corrupción del PLDismo gobernante. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.